La Dama de Negro de Hidalgo. Cuentan que hace algunos años, allá por el año de 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro, en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que la vieron eran comerciantes que por lo regular transitaban por esa vía, sorprendiéndose de que ocurrieran estos hechos, ya que la zona era considerada como tranquila. La figura no tenía hora ni día para aparecerse, aunque generalmente se presentaba a los humanos cuando comenzaba a llenarse el paisaje de niebla. En las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas o aparecidos. La mayoría son de gente que fallece en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya perdieron la vida. Pero en este caso no hay antecedentes de que hubiera fallecido en esa forma dicha dama. Fue así como se le comenzó a relacionar con el monumento al ingeniero J.J. Clifford, que falleció en un accidente en ese lugar, y los mineros de la Purísima de Mineral del Monte le construyeron en su memoria. Ahí es donde a veces se aparece la dama vestida de negro, con sombrero y velo. Escoge las noches con más neblina, y solo se le aparece a los conductores que viajan solos. Esto le sucedió a don Refugio Fragoso, chofer de un auto de alquiler, que una noche iba para Pachuca. Al llegar al monumento al ingeniero Clifford, vio una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que lo mejor sería detenerse para ayudarla. Le pareció extraño no ver un auto descompuesto, así que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al Panteón Inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio. Dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, aunque extrañado por el lugar, pero no dijo nada. Al llegar al panteón, la mujer se bajó del auto pidiéndole al conductor que la esperara. Él asintió, pero cuando vio que la dama atravesaba la reja del panteón, dirigiéndose hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, don Refugio procuró no andar de noche por la carretera Real de Pachuca. De manera similar, don Jaime decidió no salir de su casa por la noche. Él desempeñaba el oficio de chofer, viajando regularmente de las 3 a las 4 de la mañana por dicha carretera. El hombre desconocía la leyenda, por lo que una noche viajaba sin temor, cuando vio entre la neblina a una dama vestida de negro. Pensó que había sufrido un accidente, por lo que se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca. En el trayecto hacia la ciudad, don Jaime intentaba hacerle plática, mas no tenía respuesta. De un momento a otro, ella le pidió que la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Él se disculpó porque tenía que entrar a trabajar, pero le aseguró que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime cuando, acabando de pasar la capilla de la Virgen de Guadalupe, la dama ya no estaba dentro del vehículo? Desde esa ocasión, don Jaime prefirió viajar acompañado de su esposa y a horas más adecuadas. La presencia de la dama de negro ya es una tradición en la carretera Real a Pachuca. Existen varias narraciones de personas que la han visto, aunque quienes la han llevado en su automóvil no han podido descifrar el porqué de su penar. Leyenda de la mujer de negro de Veracruz. Cuenta la leyenda que hace muchísimo tiempo en la comunidad de Naranjillo vivía una hermosa joven huérfana a la que recientemente le había fallecido su madre, por lo cual se encontraba sola con sus hermanos, muy triste, dentro de la casa donde habían sido feliz con ella. Los únicos momentos que se sentía mejor eran las noches en las que se encontraba a escondidas con su amante. Un día, una vecina del pueblo fue a buscarla para decirle horrorizada que ella y algunas personas de la comunidad se habían encontrado con su madre en el camino del barrial, ubicado en los alrededores de Naranjillo. A lo que la joven, de manera incrédula, esbozó una melancólica sonrisa y les contestó que no era posible, porque su madre ya había fallecido y había sido enterrada.
Pasaron los días y los vecinos del pueblo continuaban encontrándose con la mujer de vestido negro, y aparecía sucia que deambulaba por el camino. Las personas trataban de averiguar quién era esa señora tan parecida a la difunta, pero nunca contestaba las preguntas que la gente le hacía. La misma vecina regresó a la casa de la joven para volver a decirle que tenía que ver a la señora de negro, porque era su mamá. A lo que le volvió a contestar que no era posible, porque ella había fallecido. Una mañana, la joven caminaba por la calle con mal aspecto, debido a la desvelada del encuentro con su amante, cuando se encontró con una señora que le dijo con voz fuerte que dejara de verse escondidas con un hombre casado y cuidara bien a sus hermanos, para que el alma de su madre dejara de andar vagando en pena. La joven se sintió mal por lo que la mujer le dijo, y decidió ir al camino del barrial a ver si era cierto lo que decían, encontrándose con que efectivamente se trataba de su madre. La joven vio cómo la mujer de negro comenzó a llorar al verla sin decir nada, aunque inmediatamente se dio cuenta que ella sabía lo que estaba haciendo. La mujer de negro dejó de llorar y caminó hacia el lado contrario del camino hasta perderse, dejando desconcierta a la joven, quien sintió la súplica en el llanto de su madre, por lo que inmediatamente se encaminó a la casa de su amante para decirle que ya no lo volvería a ver y que dedicaría todo el tiempo a cuidar a sus hermanitos hasta que éstos pudieran valerse por sí mismos. Se dice que después de este encuentro, nadie en el Naranjillo volvió a ver a la mujer de negro caminando en la ruta del barrial. La extraña mujer de negro en la carretera México-Toluca. Debido a su trabajo, Gilberto Loera debía hacer de noche el recorrido entre la Ciudad de México y Toluca. Siempre iba acompañado de su compadre Ireneo, pero este había pescado una terrible gripe aquella tarde de diciembre, y por ello, en medio de las sombras, don Gilberto iba solo y temeroso manejando su viejo automóvil. Él ya había oído rumores de que en esa carretera sucedían cosas muy raras. Para distraerse, traía la radio encendida. Atravesó el túnel que está después de la Marquesa, y por el que hoy se acorta mucho recorrido entre las dos ciudades. Al salir de dicho tramo, volvió a oírse la música del recuerdo de una estación especializada en avivar la nostalgia de los sesentones. Era un bolero que le hizo atravesar entre gratas memorias el largo puente de cemento que sigue al túnel. Después circuló entre los cerros cortados de tajo para dar paso a la nueva carretera, que por cierto, cuando esto sucedía, tenía poco tiempo de haber sido inaugurada. Gilberto empezó a cantar, cuando de súbito, al dar una vuelta, vio a una anciana de negro que caminaba hacia adelante, al lado de la carretera. Esto le pareció muy raro, pues sabía que en kilómetros a la redonda no había ni una sola casa. ¡Ah, carajo! ¿Qué hace solita por acá a estas horas? Consultó su reloj de pulsera. Eran pasadas de la medianoche. Antes de que alcanzara a la mujer, éste empezó a bajar al empinado terreno, alejándose de la carretera. Por cierto que parecía caminar inusualmente rápido, pese a que no aparentaba mover mucho las piernas. Cuando Gilberto pasó por donde la mujer había empezado a descender, ya no se le veía ni la cabeza. El hombre no pudo evitar sentir una opresión en el pecho, pero se esforzó por no dar demasiada importancia al suceso. Sin embargo, un nuevo descubrimiento lo puso alerta, lo cual le preocupó sobre todo porque el médico le había recomendado evitar las emociones fuertes, dadas sus dolencias cardíacas. Sucedió que la señal de la radio se había perdido unos instantes, sin haber razón para ello, pues había sucedido justo cuando iba ya por un terreno alto, sin cerros a la vista. Poco a poco la señal fue volviendo. Don Gilberto comenzaba a entonar una nueva melodía cuando la voz se le quebró de golpe, pues los faros de su vehículo iluminaron de repente a la misma mujer que viera a unos 5 kilómetros atrás. Este iba entrando a la cuneta despacio, siempre de espaldas al conductor. Avanzó unos metros con su andar calmado y más adelante volvió a bajar, para irse desvaneciendo entre las sombras. ¡Madre de Dios!
La radio volvió a perder la señal y la recuperó de nuevo metros adelante. Para entonces, el conductor estaba a punto del desmayo y empezó a tallarse el pecho fuertemente. Aceleró con peligro de no poder controlar el auto entre las curvas, pues deseaba alejarse de ese paraje cuanto antes. Disminuyó la velocidad cuando pudo ver las luces de la ciudad de Toluca. Solo entonces se sintió seguro de no volver a encontrarse con el espectro de la mujer enlutada.